ahí está un poco la grabación, ¿no? Entonces, sintetizando lo que les decía, entonces, la síntesis de la explicación a este problema que plantea Rodríguez Paniagua es que la idea de ley y justicia que aparece en el periodo cosmológico, que ya es un periodo filosófico, nada más que ustedes lo van a ver con una forma de escribir, una forma de hablar, que tiene todos los elementos y toda la pompa, por decirlo de alguna forma, del pensamiento mítico, ¿no? Entonces, ¿por qué hablan así? ¿Por qué son tan raros para explicar las cosas? Porque en realidad están todavía muy influidos por el mito, nada más que ya están tratando de explicar los fenómenos por las últimas causas. Esa sería un poco la respuesta a este problema. Dentro de estos pensadores del periodo cosmológico, Rodríguez Paniagua elige a dos, que probablemente sean los dos más importantes. Uno es Heráclito, que vive a finales del siglo VI, comienzo del siglo V. Es, podríamos decir, uno de los primeros filósofos en cuanto ya distingue su forma de pensar del mito y ya hace filosofía, porque por más que su forma de expresarse y de hablar es muy rebuscada o muy orientada, digamos, a frases que suenan a mito, en realidad ya está haciendo filosofía propiamente dicha, por lo tanto lo tenemos que definir a Heráclito ya como un filósofo, no como un pensador de la mitología. A él se le atribuye un libro que se llama Sobre la naturaleza, que estaba dividido en tres secciones: la cosmológica, la política y la teológica. La que más nos va a interesar a nosotros por el tema de la materia es la política, pero desgraciadamente están tan implicadas una con otra que para entender las ideas políticas y antropológicas de Heráclito tenemos que relacionarlas o introducirnos un poco en la mirada cosmológica y en la mirada teológica de Heráclito. Atribuye él, voy muy rápido, ¿no? Pero no quiero que se nos vaya la clase sin decirle algunas cosas. Atribuye él una importancia muy importante al fuego en el universo. De hecho dice que el universo no fue creado ni por dioses ni por hombres, sino que dice así: este cosmos es uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido siempre y será fuego, eternamente viviente, que se enciende y se apaga según medida. De acá, bueno, puede parecer descabellado, pero fíjense que los últimos filósofos y físicos han determinado que el universo nació como consecuencia de una explosión, ¿no? La teoría del Big Bang. Entonces, fíjense cómo muchos milenios después, la física le está dando la razón de alguna forma a Heráclito. Solo esto para decirlo al pasar, porque lo que a nosotros nos importa es que a partir del fuego, de esta metáfora del fuego, surge una de las grandes doctrinas de Heráclito, que es la doctrina del cambio, ¿no? En el sentido de que todo está en movimiento y todo está en un cambio constante. Esa movilidad y cambio constante se va a relacionar con la otra de sus doctrinas, que es la de identidad de los contrarios. Es decir, que los contrarios tienen tanta importancia uno como otro porque eso transforma y eso lleva a que en la transformación surja una nueva creación que muchas veces es la solución. Eso de que es la solución es mío, no se lo atribuye a Heráclito. Heráclito en sí no considera al fuego un elemento constitutivo, sino más bien un símbolo, un medio para explicar estas doctrinas que son las que yo les decía que son muy importantes en él. Es la doctrina del cambio o flujo continuo, de la realidad o de la identidad de los contrarios. Bueno, ahí van a encontrar ustedes en el PowerPoint muchas frases que llevan a eso. Yo no me voy a detener para poder avanzar un poco más rápido, pero sí les quiero decir cómo, porque hemos hablado mucho de conocimiento significativo, ¿no? Es decir, ¿qué es el conocimiento significativo? A ver, ¿cómo llevo yo estas teorías a la vida real, a la práctica, al mundo en que vivo? No, bueno, yo he tratado de buscarle esto, ¿no?
Una de las grandes frases de Heráclito que está, y la más conocida, seguramente, la más conocida de la que ustedes se ponen en internet o preguntan o van a escuchar que muchas veces la gente la repite, es esta frase que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? En realidad la frase original es, nadie ingresa 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río está cambiando, ¿no? Si ustedes entran al Canal Sur hoy, y seguramente se salvan, ¿no? Pero si hubieran entrado el sábado de la noche, seguramente se morían ahogados, ¿no? Vieron las imágenes de YouTube, las imágenes de la Gaceta, en fin, de la cantidad de agua que llevaba el Canal Sur. Entonces, nunca es el mismo, ¿no? Siempre, una vez que entro, es una cosa, una vez que entro en otro momento es otra cosa, ¿no? Yo alguna vez hice rafting en el Urubamba, que rodea un poco el Machu Picchu en las montañas de Perú, y los instructores nos decían, cuidado porque el río nunca es el mismo, ¿no? Siempre cambia, porque tiene más fuerza, más corriente, porque cayó un árbol, o porque hay más piedras, en fin. Bueno, ustedes dicen, ¿a qué me lleva todo esto? Bueno, a que la vida está en constante cambio, ¿no? A que el mundo está en constante cambio, a que la realidad está en constante cambio. En ese cambio permanente vivimos nosotros, ¿no? Nuestras relaciones personales están en constante cambio, ¿no? En la economía está en constante cambio, todo está en constante cambio. Entonces, en ese mundo de constante cambio está el derecho. Y nosotros tenemos que entenderlo al derecho para una realidad que está cambiando constantemente. Entonces, por lo tanto, fíjense, no vuelvo a lo que les dije antes, esto no es para leguleyos, porque no se puede repetir la ley como lorito, porque el río está cambiando constantemente, entonces hay que adaptarla constantemente a la realidad que nos toca vivir. Un jurista tiene esa obligación. No decir, esto es así y ya está. Y si no le sirve, marche preso, ¿no? Si no le sirve, el problema es suyo. No, constantemente hay que reinterpretar la ley, hay que readaptarse, hay que repensar, hay que reorganizar, porque estamos en ese río de Heráclito que está en constante cambio. Y la otra idea que me parece muy interesante, yo estoy pasando de las puntillas porque no me da el tiempo, pero me parece sumamente interesante, es la idea de la identidad de los contratos, de la idea de identidad de los contrarios, perdón, que esboza como tercera doctrina muy importante Heráclito. ¿Por qué? Porque fíjense, así como la teoría del Big Bang viene a confirmar lo que decía Heráclito sobre el fuego y las explosiones que hacen nacer el universo, en la teoría de la identidad de los contrarios, para mí, que en este momento soy fiscal penal, ¿no? Ingresé aquí por un concurso de la justicia, primero como fiscal de Cámara Penal. El fiscal de Cámara Penal es un fiscal que está solo para hacer juicios orales. Cuando empezó a funcionar el sistema acusatorio pasé a ser fiscal, entonces estoy desde el llamado de teléfono de una señora a la que le arrebataron el teléfono, hasta que lo aprendieron al delincuente o imputado, como usted quiera llamarle, hasta que lo llevamos a una audiencia de control de acusación, de control de aprehensión, de petición de medidas cautelares, de prisión preventiva, pasamos al control de acusación, llevamos a juicio, hacemos el juicio oral, público, y termina condenado o absuelto, en fin. Todo eso hacemos ahora los fiscales, no solo una partecita del proceso. Pero antes el proceso era un proceso inquisitivo en donde un juez prácticamente hacía todo. Un juez decidía, investigaba, aceptaba si iba a escuchar la defensa, si no, dictaba sentencia y condenaba. Bueno, el nuevo proceso acusatorio y adversarial, que es el que entró en vigencia por la ley 8.933 hace muy poquito tiempo, hace 1 año y medio ya está en vigencia en la capital, un poquito antes estuvo en Concepción, pero que también es el sistema que hay en varias provincias, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, en fin, pero que también es un paradigma que ha cambiado en toda Latinoamérica, ¿no? Ya Chile y muchos otros países han ido hacia eso, y que imita fundamentalmente los sistemas de enjuiciamiento anglosajones, ¿no? Fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos,
es un sistema acusatorio. ¿Qué significa acusatorio? Que no se puede llevar a nadie a juicio si no hay una acusación concreta. Bárbaro. Pero además es adversarial. Y cuando empezamos a explicar el sistema adversarial, yo no escuché a ningún autor, ni a Binder, que es de los más conocidos, ni a ningún otro que habla mucho de esto, pero por la materia y por leer un poco para darle clases a ustedes, me choco con esto de Heráclito y digo, bueno, el primero que habló de esto ha sido Heráclito. Entonces, porque ¿qué es el sistema adversarial? Son dos adversarios que se enfrentan en un debate y que tienen igualdad de armas, que tienen igualdad de posibilidades, ante un juez que ya no es el juez de la Inquisición que decide todo, sino que solo escucha y que interviene cuando las partes se desmadran de alguna manera para darle la posibilidad a una que hable o a otra. Incluso fíjense, ahora ni siquiera, esa fue una de las preguntas que me hicieron en un examen la semana pasada que fui a dar a Buenos Aires para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. O sea, ¿por qué en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que es el nuevo código a nivel nacional, la justicia federal, que también es adversarial y acusatorio, el juez ya no puede hacer preguntas directas en el interrogatorio a testigos y a peritos, ¿no? Y bueno, me recuerdo precisamente porque ahora es adversarial. Entonces, el protagonismo del proceso lo tienen las partes, ya no el juez. Y el juez está solo para ordenar cómo actúan o cómo cumplen con las reglas procesales de esas partes. Entonces, ni siquiera puede hacer preguntas directas. Ya se acabaron los jueces preguntones, ¿no? Solamente las preguntas que valen son las que hacen las partes. O sea, quien hace el interrogatorio, que es quien propone el testigo, o quien hace el contrainterrogatorio, que es quien interroga al testigo del otro. Y el juez solo intervendrá si alguna respuesta no es clara, pero le dirá, mire, eso que dijo, explíquelo un poco mejor, pero no le puede decir, a ver, dígame cómo estaba la claridad del día esa tarde, a las 8 de la tarde, ¿había luz, todavía no había luz? No, si no lo preguntaron las partes, el juez no puede preguntar directamente. Bueno, esto es de alguna forma lo que nos viene a decir Heráclito en esa idea de que para llegar a una nueva creación, a algo nuevo, que es mejor, hace falta contrarios. Y que esos contrarios tengan identidad. Y que esos contrarios tengan el mismo peso y que tengan igualdad de armas. No se puede ir a un proceso en donde el fiscal tiene todas las herramientas, todas las posibilidades y la defensa ninguna. No sería un juicio justo. No habría identidad de contrario en términos de Heráclito, ¿no? Entonces, para que un juicio sea justo, las herramientas de la defensa tienen que ser equivalentes, iguales a las que tiene el fiscal, y las posibilidades del fiscal a las de la defensa. Incluso algunos derechos más a la defensa, ¿no? Por ejemplo, el principio de discovery, de ir descubriendo todo el legajo de investigación desde el momento mismo en que va llegando, es una carga procesal para el fiscal, pero no tanto para la defensa. Bueno, discúlpenme, ustedes dirán, estoy en primer año y usted me está hablando de derecho penal y me está hablando de cosas muy profundas, muy delicadas. Bueno, pero es porque queremos juristas, ¿no? No leguleyos, ¿no? Queremos que ya relacionen estas cosas con lo último que está pasando en el derecho penal, en el proceso penal, que es lo que hago yo todos los días en mi tarea como fiscal. Entonces, fíjense, para llegar a la justicia hace falta que haya contrarios, ¿no? Hace falta que haya dos contrarios que se enfrentan, que dan esa lucha y que de esa lucha va a surgir algo nuevo que es la justicia. Y de ese conflicto que viene antes de que esos contrarios se enfrenten, que es un conflicto de algo muy malo, muy feo, muy angustiante, el conflicto, la guerra entre las partes, va a llevar a una decisión final que va a ser la sentencia que, si es justa, trae armonía. Aparece acá la palabra armonía. ¿Por qué resalto la palabra armonía?
Va a aparecer en Pitágoras también, ya vamos a hablar un poquito de Pitágoras, muy rápido, porque el tiempo ya nos apremia. Pero les quiero decir que a mí en ningún momento cuando estudié la carrera de abogado, escuché a ningún profesor que me hable de la armonía. Me pregunté qué pasaba, por qué pasaba. Bueno, porque en realidad todas nuestras carreras, nuestros planes de estudio vienen muy influidos por el derecho romano. En el derecho romano no se trabajó la justicia, se trabajó el derecho, ¿no? Los romanos son creadores del derecho. La justicia, la idea de justicia, es griega. Y, por lo tanto, los romanos no profundizaron tanto, muy poco o nada. ¿Mm? Algo será Cicerón solamente, pero muy poco. ¿Qué es la justicia? Bueno, acá van a tener una fantástica clase en los próximos días con el doctor Fagalde sobre Platón. Cuando vean ustedes la República de Platón, el libro 1 de Platón, van a encontrar que, bueno, en eso que yo les fui contando, ¿no? Al comienzo de ese banquete al que lo llevan a los empujones a Sócrates, y se plantea este diálogo en ese banquete sobre la justicia. En algún momento Sócrates dice, bueno, para saber lo que es la justicia dentro de uno mismo es muy complejo, porque es un microcosmo. Fíjese cómo aparece ahí la palabra cosmo, por la influencia que tiene el periodo cosmológico ya en los filósofos. Estos ya son Sócrates, Platón, ya son filósofos, no del periodo cosmológico, pero todavía está muy fuerte la cosmología allí. Y él dice, para entrar en ese microcosmo es muy complejo, entonces dice Sócrates, yo le propongo que vayamos a un macrocosmo, veamos qué es la justicia ahí, y de ahí volvamos al microcosmo de la justicia en la persona. Y por eso plantea la ciudad ideal, de la cual ustedes muchas veces han escuchado hablar. Dice, bueno, vayamos a un microcosmo que es una ciudad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya justicia en una ciudad? Y entonces empieza de nuevo el debate. ¿Qué tiene que tener una ciudad para que haya justicia? Y ahí es donde lo van a ver con el doctor Fagalde, por eso no lo voy a profundizar. Dice, bueno, una justicia tiene que tener estamento. Después se lo va a criticar mucho a Platón porque dice que era estamentario, pero nadie se ocupa de saber que es el primero que dice todo esto, ¿no? Y que tenés que analizarlo en su tiempo y en su contexto. Pero lo cierto es que él dice, bueno, acá hay magistrados a los que le asignan una virtud. Aprovecho para decirle que esa virtud que le asigna es la prudencia, ¿no? De ahí viene la idea de la jurisprudencia. Hay soldados, hay artesanos, agricultores. Dice, bueno, no lo dice él, porque ustedes saben que Sócrates, que es el protagonista del libro de Platón, nunca dice él las cosas, sino hace que los demás la deduzcan. Dice, esa es la mayéutica. No lo dice él, pero surge después, diciendo, bueno, para que haya justicia, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Si los magistrados ejercen la virtud de la prudencia, los soldados los del coraje, el valor, los artesanos y agricultores de la perseverancia por el trabajo, y cada uno hace lo que le corresponde hacer, la ciudad va a funcionar bien, la ciudad va a tener armonía, y si hay armonía, va a haber justicia. O sea, de vuelta la idea de armonía, y a mí me parece muy interesante esto que ustedes vayan subrayando cuando vean aparecer en el libro la palabra armonía, porque de repente, si nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Quiero que lo respondan ustedes al final del curso, pero algo que ya les puedo anticipar es, si no hay armonía, no hay justicia. ¿Mm? Si en alguna relación que nosotros tenemos no tenemos armonía, no tenemos justicia. Si una ciudad no nos traslada, no nos transmite, no nos da armonía, no nos da justicia. Si una relación comercial con otro, un socio se abusa del otro, rompe la armonía, rompe la justicia. Entonces, me parece sumamente interesante esta idea de la armonía que aparece ya en Heráclito. La guerra, ¿no? Como él la pondera, la guerra, por supuesto, con lo que estamos viendo entre
Rusia y Ucrania, diríamos, qué horror, pero por supuesto hay que entenderlo, leerlo en el contexto, porque él dice, la guerra es lo que se permite que haya enfrentamientos entre dos posiciones, entre dos situaciones, entre dos valores, dos condiciones, cada uno diga lo suyo y de esa guerra triunfe una de las posiciones. Y ahí viene la armonía y ahí viene la justicia. O sea, encaja perfecto en nuestra idea de proceso acusatorio, ¿no? Véanlo por ahí, no lo vean desde los horrores de la guerra que estamos viendo por televisión, los niños huérfanos, en fin, que está dejando la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero quedan, por supuesto, yo les he dado unas pinceladas, me parece que puede servirle para llamarlo, para despertar algún interés, ojalá lo logre, para que ustedes lo lean con interés a Heráclito. Y lo lean diciendo, bueno, esto lo dijo allá, siglo VI a.C., o sea, hace más de 2600 años. Fíjense qué actualidad puede tener si nosotros lo relacionamos con lo que nos está pasando ahora. Por ejemplo, con el proceso penal, ¿no? Después tenemos otro filósofo. Cuando digo filósofo es así, porque ya no es, no es alguien de la mitología, sino forma parte de la filosofía. Sí, en ese periodo donde se mezclan cuestiones mitológicas con cuestiones filosóficas, pero también Pitágoras razona filosóficamente. El descubrimiento fundamental de Pitágoras es la concepción matemática de la realidad. Básicamente, Pitágoras es contemporáneo a Heráclito, vive también en ese periodo del siglo VI, siglo V, fines del VI, principio del siglo del V a.C., y funda una escuela que es una secta, está aceptado por la historia que eran una secta, en donde se dedicaban a buscar conocimiento, ¿no? Probablemente esa secta sea un poco la simiente de los Illuminati, que por ejemplo aparecen mucho en la novela del Código Da Vinci, ustedes lo han escuchado, gente que buscaba el conocimiento, bueno, los que hicieron todas las grandes catedrales de Europa, en fin, los que guardaban dentro de su secta o de sus gremios, lo que yo estuve explicando, el conocimiento, como, por ejemplo, de cómo construir una catedral, ¿no? No era fácil en esa época con las herramientas que había, y fíjense los tremendos edificios, pensemos en la Catedral de Colonia, por ejemplo, en Alemania, por dar algunos, ¿no? De esas grandes construcciones, ¿no? El mismo Partenón en Grecia. Bueno, esta secta se dedicaba a buscar conocimiento, conservarlo y mantenerlo cerrado solamente a los integrantes de la secta. Se les atribuye, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y se le atribuye a Pitágoras, pero probablemente es algo que se descubrió dentro de la secta, y como Pitágoras era el jefe de la secta, se dijo el autor es Pitágoras. Pero en realidad tuvieron una enorme influencia en las matemáticas, en la astronomía, en la medicina, en las ciencias naturales, en fin, su concepción matemática de la realidad hoy impresiona cuando, por ejemplo, uno mira una torta de girasol y ve el orden y la organización que tienen todas las semillas de forma idéntica en el mismo número y ubicación de las semillas dentro de esa torta de girasol. Búsquenlo en internet, van a ver un poco cómo las flores, cómo al final Pitágoras tiene mucha razón, la realidad tiene una concepción matemática. Los que hacen informática, fíjense que todo lo que hay adentro de la computadora, lo que está atrás de la imagen que están viendo, termina en un sistema binario de ceros y unos, y hay allí una concepción matemática también de la realidad informática, por decirlo de alguna forma. Ellos trabajan para explicar incluso el universo, la concepción del universo, como una concepción matemática, y así a todos le buscan una ecuación matemática. Por ejemplo, la educación es una concepción matemática en donde el 2, ¿no?, sería la forma de la explicación de la educación. Es decir,
una realidad de imitación. El alumno que imita al maestro, por lo menos era en la concepción que ellos tenían. La doctrina de Pitágoras entiende a la educación como una moderación, ¿no? Y esto coincide con la forma de los griegos. O sea, la educación busca moderar el dominio sobre uno mismo. A veces todos tenemos que trabajar en moderar nuestros impulsos y para eso la educación ayuda. Hay 4 ciencias que ellos tenían en cuenta, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que fueron la base de toda la educación del occidente europeo en la Edad Media, el quadrivium, ¿no? Constituía entonces la matemática armónicamente la norma orientadora a la conducta humana, y la influencia de esta norma orientadora en la conducta humana tiene una tremenda presencia en la sociedad griega. Es decir, podemos ir sacando ya de aquí que plantean que puede existir, para ellos existe, pero nosotros podemos sacar de estas ideas de Pitágoras una norma que oriente la conducta humana. ¿Para qué? Para moderarla, para orientarla. La música, por ejemplo, de la cual ellos hablan mucho, ellos miden los anchos de las cuerdas y las relacionan matemáticamente con los sonidos, y hacen toda una teoría sobre la música y la matemática. Y en realidad, como les decía, todo lo van explicando matemáticamente. En la música, cuando esas relaciones se dan matemáticamente, fíjense qué va a surgir en Pitágoras: la armonía. Y aquí quiero volver a Heráclito. Vuelve a surgir la idea de armonía. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros que estudiamos Derecho? Ustedes dicen, bueno, ustedes explíquenle eso a los que están en el conservatorio. No, pero es que de ahí podemos sacar de nuevo el concepto de armonía para cuando expliquemos la justicia. ¿Qué tiene que haber para que haya justicia y armonía? ¿No? Ustedes deducirán qué más, cuando termine este curso, tiene que haber para que haya justicia. O hasta podrán dar su propia definición de lo que es la justicia. Pero lo que creo que todos podemos ir aceptando y estar de acuerdo es que la justicia no es lo que más le conviene al poderoso, como decía Trasímaco, y que para que haya justicia tiene que haber siempre armonía, ¿no? Y acá permítanme, de vuelta, tratar de hacer conocimiento significativo y decir, a ver, ¿cómo aplicamos esta doctrina sobre la concepción matemática de la realidad a nuestro curso, ¿no? A nuestra aula? ¿Se les ocurre alguna forma? Bueno, yo les digo lo que se me está cruzando por la cabeza. El doctor Nava nos dijo que son 2.200 alumnos, creo que dijo el doctor. ¿Qué aula nos tendría que dar la facultad para que sea justo, para que haya justicia en el aula que nos asigna a la cátedra B de Historia del Pensamiento Político y Jurídico? Si alguno de ustedes se erige representante de los estudiantes el día de mañana, Dios quiera que salgan acá muchos dirigentes estudiantiles, porque es una forma de adquirir conocimiento no formal. Yo fui consejero estudiantil, cuando fui estudiante, la verdad que muchas de las cosas que aprendí en los pasillos de la facultad, en el consejo, no me las enseñaron las materias, pero las aprendí en la facultad. O sea, hay un conocimiento no formal que uno aprende muy fuerte también, haciendo política, cuando realmente la política es una vocación de servicio y no una forma de enriquecerse a costilla de los otros, ¿no? Pero cuando uno realmente la siente como una vocación de servicio, realmente la política es sublime, ¿no? Y se aprende mucho, y se entiende mucho, ¿no? Y uno aprende también a ponerse en el lugar del otro, ¿no? A tener, de alguna forma, una inteligencia emocional, es decir, inteligencia que te permite, bueno, a ver cómo se sentirá esta persona y tratar de actuar en consecuencia.
Bueno, suponiendo que alguno de ustedes fuera un dirigente estudiantil y tiene que ir a plantearle a la decana, al decano, a la autoridad, y decir, bueno, deme un aula para mi cátedra, porque no entramos. Miren, en el Zoom nomás han quedado 1.500 personas fuera, no sé. ¿Cómo podría fundar o fundamentar que determinada aula sería la justa para nosotros? Pitágoras, concepción matemática de la realidad. Señor decano, señora decana, para que me dé un aula que haga justicia a la comisión, como mínimo tiene que tener la cantidad de bancos que coincida con la cantidad de alumnos inscritos. Si ese número no coincide, la asignación del aula es injusta. Y si ese número no coincide, no habrá armonía en el aula, porque los primeros que lleguen le van a reservar un banco para el amigo, la amiga, y el que llegue va a decir, pero ¿por qué no me puedo sentar si el aula está vacía? No, porque ya llega mi amigo, bueno, pero yo llegué primero. No. Disculpen la expresión, se arma un quilombo antes de la clase, y eso es no armonía. Si no hay armonía, no hay justicia. Espero poder haberle transmitido algo, solamente algo, muy poquito en estos minutos, de todas esas enseñanzas impresionantes de esos filósofos que daban los primeros pasos para la filosofía, que iluminaban a Occidente con sus primeras ideas y formas de razonamiento filosófico, aún influidos mucho por el mito, al cual tenían que romper con las ideas mitológicas para pasar a la filosofía. Hay tantas cosas que de ellos no entendemos todavía, probablemente porque no tenemos la capacidad de interpretarlo, ¿no? Y hay tantos escritos que desgraciadamente se han perdido. Dios quiera algún día los antropólogos en sus excavaciones puedan encontrar alguna copia de estos 3 tratados completos, por ejemplo, de Heráclito o de las obras de Pitágoras. Pero por el momento de lo que tenemos, espero haberles dado simplemente unas pinceladas, unos indicios, e invitarlos a que lean el texto de Rodríguez Paniagua, el que sea más curioso que vean las notas, en donde va a encontrar mucha riqueza y mucha profundidad. Y que, bueno, que sea el primer paso de ustedes en la lucha por la justicia. Muchas gracias, ¿no? No creo que por la cantidad haya espacio para preguntas, pero en el chat, en el blog, en la medida de nuestras posibilidades, pues somos muy pocos para tanta gente, ¿no? Si ustedes dicen, son muchos docentes, pero si ustedes ven que hay 2.100, 2.200, se dan cuenta que la relación alumno-docente tampoco responde a la concepción matemática de la realidad de una relación justa, como nos enseñaría Pitágoras, ¿no? Así que en la medida de lo posible vamos a tratar, por supuesto, con el compromiso de todos los docentes, de ir respondiendo a todas vuestras preguntas. Espero haberle traído armonía y no confusión. Muchas gracias, ¿no? Mando un abrazo a todos y espero que sea un hermoso cursado, ¿no? Que realmente disfrutemos de todas las cosas lindas que nos enseñan estos pensadores brillantes, ¿no? Muchas gracias. Voy a finalizar la clase.